de RCN. 6:04 de la mañana. Esto es de no creer que dos ministros del mismo gobierno, frente a la crisis del ICETEX, sigan un día después, 2 días después y 2 años y medio después de iniciar el gobierno, peloteándose las responsabilidades y ninguno asuma lo que en realidad está ocurriendo. William, es sorprendente que los ministros ayer perseveraron en echarle la culpa al otro. En vez de perseverar en una reunión, lo que hicieron fue cada uno radicalizarse en su posición y decir, esta vaina no es mía, la culpa es del otro. ¿Sabe qué, don Juan? A mí no me sorprende, porque es que cuando hay incompetentes al frente del gobierno, eso es lo que pasa. Cuando usted pone a un activista a manejar una cartera tan importante como la de educación, pues pasan ese tipo de cosas. Ahora vemos señalamientos del lado del ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, y el señor Rojas, el ministro de Educación, diciendo a quién le corresponde asignar esos recursos para atender los créditos del ICETEX. Pues se da cuenta que está muy mal rodeado el presidente Petro con figuras como la del ministro de Educación. Adriana Cuestas, ¿qué dijo el ministro de Educación? En vivo la FM de RCN, don Juan, buenos días. Como usted lo menciona, ninguno de los dos ministros está asumiendo directamente la responsabilidad de la crisis, se están tirando la pelota. Le cuento en principio lo que dice el ministro de Hacienda. Respondió precisamente al ministro de Educación, que es quien debe o pedir el plan a caja al ministerio, y luego el crédito público se lo asigna y finalmente el Ministerio de Educación lo debe distribuir. Luego también reiteró que el ICETEX pasó a ser adscrito a Hacienda, pero que no forma parte del grupo bicentenario, y fue enfático en que no hay ningún miembro de Hacienda en la junta directiva. Recordaremos también que es precisamente Daniel Rojas, ministro de Educación, quien la encabeza, pues no se ponen de acuerdo. Por su lado, el ministro de Educación, Daniel Rojas, dice que la demora con los créditos se debe a una reprogramación de giros que se está haciendo desde la oficina de Ricardo Bonilla y que intuye que es, por ejemplo, por la ola invernal y otras emergencias, y aunque prometió que los giros se van a hacer, no dio fechas a los estudiantes. Fue reiterativo en que en el ICETEX, según él, solo fuera como un sistema financiero que pone contra las cuerdas a los jóvenes. Escuchamos. Dar un parte de tranquilidad a estos estudiantes deudores y víctimas, porque me imagino que deben estar acosándolos de todas las formas, de que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, reprogramará esos giros y los hará. Siguen echándose culpas también, don Juan, porque el ministro igualmente culpó de parte de la crisis ya frente a la vigencia de 2025, no solamente a su homólogo Ricardo Bonilla, sino también al Congreso, a que no se hubiese aprobado el presupuesto general del año entrante. También habló, y esto lo cita en palabras textuales, de que había que volver a tirar la pelota y que si el Congreso llegara a aprobar la ley de financiamiento, no solamente el ICETEX, sino otras entidades tendrían así mayores recursos, pero igual se compiló entre 30.000 y 35.000 nuevos créditos para el otro año, de los que hasta el momento nadie responde, don Juan. Gracias, Adriana. Entre tanto, Sara Fajardo, ¿qué dicen desde Hacienda? Muy buenos días, en vivo la FM de RCN. Pues el ministro de Educación había asegurado hace algunas horas que su intención no era marchitar la entidad y que de él no dependía el comportamiento y las decisiones que se tomaban en la misma. Sin embargo, el día de ayer el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, salió a desmentirlo tras asegurar que de esta entidad sí depende del Ministerio de Educación. Bonilla indicó que aunque el ICETEX sí está adscrito a Minhacienda, afirmó que los recursos destinados al ICETEX son manejados por el Ministerio de Educación y que los distribuye de acuerdo a sus prioridades. Escuchemos. Segunda precisión, financieramente el ICETEX recibe recursos del Presupuesto General de la Nación, pero depende del Ministerio de Educación. Y tercera precisión, Educación pide PAC al Ministerio de Hacienda, el crédito público le asigna PAC y el Ministerio de Educación es el que lo distribuye. Don Juan y oyentes, también le cuento que sobre los recursos actuales, Bonilla precisó que hay una caja que está represada, pero el Ministerio de Hacienda está haciendo todo el esfuerzo para entregarle la caja disponible al Ministerio de Educación. Además de esto, fue muy enfático y destacó que el ICETEX está adscrito a Minhacienda, pero no forma parte del grupo bicentenario, aclarando que no hay ningún miembro de Minhacienda en la junta directiva del ICETEX. Sara Fajardo, la FM de RCN, las noticias como son. Sara, es que el ministro de Educación
insistió ayer en que nada tiene que ver con eso, y el ministro de Hacienda le replica diciendo que Hacienda ni siquiera está en la junta del ICETEX. Sí, señor, así como le acabo de decir don Juan, el ministro de Hacienda ayer, algo en lo que sí fue muy enfático, fue aclarando que aunque sí está adscrita al Ministerio de Hacienda, no forma parte del Grupo Bicentenario, y resaltó y dijo muy enfáticamente que no hay ningún miembro del Ministerio de Hacienda en la junta directiva del ICETEX. Es que aquí está el meollo del asunto. El ICETEX no es el Instituto Colombiano para el Cultivo de la Arracacha, es un instituto para la educación, y la junta está presidida por educación, por el ministro, y por el ministerio. En su jajaja, ¿se acuerda, don Juan? Claro. Que aquí lo detallamos, ese irónico mensaje en X. El ministro decía que él cómo iba a marchitar esa entidad, que ahora no faltaba sino que le adjudicaran que iba a marchitar la NASA también. Pues la burla lo que demuestra es un absoluto desconocimiento de cómo operan las instituciones del Estado y cómo opera su propia institución por parte del ministro Rojas. Aquí deberían meterle los organismos de control la mano a cómo se están manejando los recursos del Ministerio de Educación. Sin lugar a dudas, y desde Hacienda, profesor Quijano, también, en vez de estar mandándole a su colega mensajes por micrófono, yo no entiendo, profe, por qué no se sientan los dos ministros, que es lo que uno espera de cualquier gobierno medianamente sensato. Claramente hay un cortocircuito en lo que tiene que ver con el presente, el pasado y el futuro del ICETEX, que es una institución absolutamente obsoleta, mandada a recoger. Usted sabía, don Juan, que es una institución que no la metieron al grupo Bicentenario. El grupo Bicentenario, que son todas las entidades financieras del país, claramente el ICETEX es una entidad financiera, no la metieron. El presidente Iván Duque tuvo una propuesta engavetada a través de su viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, para liquidar el ICETEX. Y ahora lo que sí se necesita es reflexionar sobre el futuro del ICETEX. Esto es el UPAC, doctor Juan, y esto debe ser un finagro de la educación, que las universidades tengan acceso a unas becas que repartan entre sus usuarios y que haya una inversión forzosa, digamos, por el sistema financiero. Pero hoy, como está el ICETEX, no funciona ni tiene futuro. Y que piensen en los estudiantes. Es que esta es una pelea de burócratas, y los que llevan del bulto, los que terminan viendo un chispero, la gente que los que se quedan plata, sin matrícula, los que no les llega, que se quedan sin entrar a la universidad, son los estudiantes. Sí, entonces, como pasa siempre, se pelean los políticos, se pelean los burócratas, y resulta que la gente queda en la mitad de ese sándwich. Diego Espitia, ¿qué dice la Procuraduría? Don Juan, muy buenos días. Pues le cuento que la Procuraduría realizó una visita al Ministerio de Hacienda con el objetivo de revisar la documentación y el presupuesto destinado para los créditos educativos del ICETEX, que será entregado a los estudiantes universitarios. Luego del encuentro, la Procuradora Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, Claudia Hernández, anunció que pedirán al Ministerio que entregue las razones por las que no se ha aprobado el presupuesto destinado a los créditos de este y el próximo año. Escuchemos. El Ministerio de Hacienda no ha asignado ese PAC, no ha asignado esos recursos que ascienden a un poco más de 330.000 millones de pesos. Entonces vamos a oficiar al Ministerio de Educación y al Ministerio de Hacienda nuevamente para efectos de tener claridad e informarle a los ciudadanos y en especial a esta población si efectivamente vamos a contar con los recursos para cubrir los créditos educativos que están esperando los estudiantes para este año y para el año entrante, y que el ICETEX pueda abrir la convocatoria para asignación de los mismos. Hernández afirmó además que la respuesta del ICETEX fue que efectivamente hicieron la solicitud de los recursos al Ministerio de Hacienda con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos por el instituto con las universidades con respecto a los compromisos adquiridos también durante el 2024, también para el 2025.
6:14 minutos de la mañana. ¿Y qué dicen en Ascún? ¿Qué dicen las universidades que llevan del bulto? Porque si no hay crédito, pues no llegan esos estudiantes, recursos, ni llegan no los llega estudiantes. matrícula. Esto también afecta gravemente a las universidades que ya están pasando aceite. Y a miles de estudiantes que aspiracionalmente quieren llegar a universidades que no necesariamente son públicas, sino las privadas. ¿Por qué se le limita esa posibilidad a millones de colombianos que quisieran llegar a esas universidades? 6:14 minutos. Adriana Cuestas, ¿qué dice Ascún? Varias cosas, don Juan. La Asociación Colombiana de Universidades alertó en la FM que hay bastante inquietud porque cerca de 1 millón de estudiantes de 2.400.000 concurren a créditos educativos, algunos con las propias universidades, se aclara, pero unos 480.000 lo hacen con el ICETEX. Y hoy más de 200.000 tienen esa afectación directa en medio de la crisis. El presidente de Ascún, Oscar Domínguez, le pidió al gobierno dejar claras las reglas de juego porque hay total incertidumbre. Escuchamos. Hay que respaldar a jóvenes de los estratos 1 y 2 que desean estudiar las carreras de su preferencia y en las universidades que ellos escogen, y que el sistema público, por más esfuerzo que quiera hacerse, no podrá absorber esos estudiantes en el corto plazo. Domínguez alertó que con una reforma al ICETEX, como lo plantea el ministro de Educación, es latente aún más el riesgo para las universidades privadas, porque el sistema privado, don Juan, cubre el 46% de cobertura de la educación superior. Refirió además a unos 460.000 estudiantes que no tendrían posibilidad de seguir formándose. 6:15 minutos. Esto tiene rostro humano. Este no es un tema de la burocracia. Este es un tema de los estudiantes que sufren. Cuando nos metemos en estos asuntos, esto no es un asunto simplemente técnico o ajeno. Aquí hay sufrimiento, aquí hay sueños, aquí hay ilusiones, aquí hay personas que tenían la esperanza, que tienen la esperanza de completar su educación superior o sus estudios de posgrado. Nuestros compañeros de Noticias RCN tienen estas historias humanas. Un cambio de tercio, Mónica. Seguimos oyendo las denuncias de los jóvenes que están preocupados porque no saben qué va a pasar con sus estudios, pues el ICETEX no ha girado los recursos. Vea, José, estuvimos hablando con Jefferson y con Camilo. Ellos ya están a punto de terminar su carrera de medicina, pero no pueden avanzar. ¿Por qué? Pues que están debiendo el semestre y pues además no saben quién va a pagar el rural. El rural en medicina, que son las prácticas de la carrera. Así es, me dicen que ellos, Mónica, hacen parte del programa Generación E, que beneficia a quienes sacan los mejores IFES. Imagínese usted, castigando a los más pilos. Y es que el proceso de matrículas comienza desde el 20 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Es decir, nosotros tenemos que resolver este problema tenemos menos de 9 días para resolverlo, porque debemos pagar la deuda pasada, o sea, que es la que debe el ICETEX, y la nueva matrícula, que son aproximadamente casi 32 millones de pesos. En próximos meses no es una respuesta que a nosotros nos sirva, sin mencionar el hecho de que se han tirado la bolita, como quien dice, tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Educación, y no han sido responsables y no han dado la cara frente a la situación que está sucediendo en este preciso instante. Es lo que están pidiendo. Mientras los estudios de estos muchachos están en vilo, los ministros de Educación y Hacienda se echan la culpa, el uno al otro. El ministro de Educación, Mónica, está en lo suyo. El hombre insiste que no es responsabilidad de su ministerio el giro de los recursos al ICETEX. Ahí está lo que está ocurriendo con toda esta peloteadera entre un despacho y otro despacho. Los secretos de Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia, y la tempestad